En los días oscuros de la historia de Israel, el pueblo se encontraba atrapado en un ciclo de desobediencia y sufrimiento. Tras la muerte de Josué, el gran líder que había guiado a Israel a la tierra prometida, la nación quedó sin un liderazgo central. Este vacío no solo dejó a Israel vulnerable ante sus enemigos, sino que también abrió las puertas al caos moral y espiritual. Una y otra vez, el pueblo olvidaba las leyes de Dios, inclinándose hacia los ídolos de las naciones vecinas. Su desobediencia traía consigo el juicio divino en forma de opresión por parte de sus enemigos. En este tiempo crítico, Israel cayó bajo el yugo del rey Jabín, un monarca cananeo que gobernaba desde Hazor. Este tirano, lejos de ser compasivo, ejercía su dominio con crueldad a través de su poderoso general, Sísara. Al mando de un formidable ejército y 900 carros de hierro, Sísara mantenía al pueblo de Israel en constante miedo y esclavitud. Los israelitas, sin un líder fuerte que los guiara, eran incapaces de defenderse. Durante 20 largos años, la opresión de Jabín y Sísara pesó como una sombra oscura sobre toda la nación. Pero incluso en medio de la desesperación, el pueblo recordó a su Dios. Agobiados por la injusticia, levantaron un clamor al cielo, pidiendo ayuda y liberación. Dios, en su misericordia, escuchó su llamado y preparó a una líder que cambiaría el curso de su historia. Sin embargo, esta vez, la salvación no vendría a través de un guerrero común, sino de una mujer extraordinaria. Débora, una profetisa y jueza, sería la respuesta divina a las súplicas de Israel. Así comienza una de las historias más sorprendentes de las Escrituras, donde la valentía, la fe y la obediencia desafiarían todas las expectativas. Débora estaba a punto de entrar en escena, una líder cuya influencia sería un faro en medio de la oscuridad. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo se convertiría en el instrumento de liberación para todo un pueblo? La respuesta comienza a tomar forma bajo la sombra de la palmera de Débora. En medio de la turbulencia y el sufrimiento que envolvían a Israel, surgió una figura inesperada, Débora. Ella no era una guerrera, ni pertenecía a una dinastía de líderes. Era una profetisa y jueza, una mujer dotada con sabiduría y discernimiento divinos, elegida por Dios para guiar a su pueblo en un momento crucial. Bajo la sombra de una palmera que llevaba su nombre, Débora se sentaba diariamente, escuchando las disputas y los problemas de los israelitas. Este lugar se convirtió en un símbolo de justicia y esperanza, donde el pueblo acudía buscando dirección y una voz que los conectara con el Altísimo. En una sociedad donde el liderazgo femenino era prácticamente inexistente, Débora rompía todos los moldes. Su autoridad no provenía de la fuerza militar ni de una posición heredada, sino de su íntima relación con Dios y su capacidad para discernir su voluntad. Como profetisa, hablaba con valentía las palabras del Señor, y como jueza, resolvía los conflictos con imparcialidad y justicia. Su liderazgo era diferente, guiado por la fe y la obediencia, y esto la distinguía como una luz en medio de la oscuridad moral que envolvía a Israel. Pero Débora no solo se limitaba a escuchar y aconsejar. Dios la estaba preparando para un papel aún mayor, uno que requeriría no solo sabiduría, sino una valentía extraordinaria. El pueblo había clamado por liberación y Débora estaba destinada a ser el instrumento a través del cual Dios respondería a ese llamado. Bajo esa palmera, donde parecía que las decisiones solo impactaban a individuos, se estaban gestando los planes de liberación para toda la nación. Mientras Débora escuchaba al pueblo, recibió una palabra clara de Dios. Era el momento de actuar. El tiempo de la opresión debía llegar a su fin, y Débora sería el canal para que la voluntad divina se manifestara. Pero ella no lo haría sola.
Dios tenía un plan que incluía a un líder militar llamado Barak. ¿Cómo respondería este hombre al llamado divino? Tendría el valor necesario para enfrentar al poderoso ejército de Sísara. Las piezas del plan de Dios comenzaban a encajar y el destino de Israel estaba a punto de cambiar para siempre. La misión de Débora estaba por dar un giro crucial. La opresión de Jabín y su general Sísara había llegado al límite. Bajo la sombra de la palmera, donde Débora gobernaba con sabiduría y justicia, Dios reveló su plan de liberación. Esta vez, el Señor no solo levantaría a una líder espiritual, sino también a un guerrero que lideraría a Israel en el campo de batalla. La profetisa recibió una palabra clara de Dios. Era el momento de convocar a Barak, un hombre de la tribu de Neftalí conocido por su capacidad militar. Con determinación, Débora llamó a Barak y le transmitió el mandato divino. Dios había ordenado que reuniera un ejército de 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y marchara hacia el monte Tabor. Allí, Dios entregaría al poderoso Sísara y a su ejército en sus manos. Era una misión audaz, casi suicida a los ojos humanos, considerando la inferioridad militar de Israel frente a los 900 carros de hierro de los cananeos. Sin embargo, Débora habló con una fe inquebrantable, asegurándole a Barak que la victoria estaba garantizada porque era el plan de Dios. Barak escuchó atentamente, pero su respuesta reveló dudas. Aunque reconocía la autoridad de Débora y la voz de Dios que hablaba a través de ella, puso una condición inesperada. Si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Jueces 4:8. Barak sabía que la presencia de Débora, una mujer conectada con Dios, sería clave para enfrentar la batalla con confianza. Débora aceptó acompañarlo, pero con una advertencia profética que cambiaría el curso de la historia. Iré contigo, pero la honra de esta victoria no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Jueces 4:9. Esta declaración, aunque inesperada, marcaba el cumplimiento de un plan divino que iba más allá de los convencionalismos humanos. Juntos, Débora y Barak comenzaron a movilizar a las tropas, llevando esperanza a un pueblo que había vivido décadas de opresión. La fe de Débora encendía el ánimo de los hombres que se unían al ejército, mientras las palabras de Dios resonaban en cada preparación. ¿Cómo reaccionaría Sísara al levantamiento de Israel? ¿Podría este pequeño ejército resistir al imponente poder de los carros de hierro? La escena estaba lista para una batalla donde la fe y la obediencia serían las verdaderas armas de victoria. El monte Tabor se convertiría en el escenario de una intervención divina inolvidable. El llamado de Débora había encendido una chispa de esperanza en el corazón de Israel. Sin embargo, Barak, a pesar de su disposición inicial, no podía ignorar la magnitud del desafío que tenía ante sí. La misión parecía imposible desde una perspectiva humana. Enfrentarse a un ejército imponente liderado por Sísara, conocido no solo por su estrategia militar, sino también por el terror que inspiraban sus 900 carros de hierro, una tecnología avanzada para la época. Barak no era un hombre sin fe, pero reconoció la importancia de la presencia divina representada en Débora. Con valentía, pero también con una mezcla de inseguridad, puso una condición clara. Si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Jueces 4:8. No era una muestra de cobardía, sino de dependencia. Sabía que Débora no solo representaba la voz de Dios, sino también una autoridad moral y espiritual que inspiraba al pueblo. La respuesta de Débora fue tan firme como su fe. Iré contigo, pero la honra de esta victoria no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Jueces 4:9. Esta declaración profética sorprendió, pero también reafirmó
que la batalla sería ganada por la intervención de Dios, no por la fuerza humana. La victoria, aunque asegurada, no seguiría el curso esperado por las convenciones sociales o militares. Débora y Barak comenzaron los preparativos. Desde las tribus de Neftalí y Zabulón, 10.000 hombres fueron llamados a las armas. Una cifra significativa, pero aún pequeña, en comparación con el vasto ejército de Sísara. Barak lideraba al ejército con valentía renovada, mientras Débora permanecía a su lado, no como una figura secundaria, sino como la presencia constante de la voluntad divina. Mientras tanto, Sísara no ignoró este levantamiento. Confiado en su superioridad, movilizó a sus fuerzas con rapidez, acercándose al río Sison, un lugar estratégico donde esperaba destruir a los israelitas con facilidad. Pero Sísara desconocía que esta batalla no sería decidida por sus carros de hierro ni por su estrategia, sino por la mano del Dios de Israel. La marcha hacia el monte Tabor era más que una preparación militar. Era un acto de fe y obediencia. Débora, con palabras inspiradoras, recordó a Barak y a su ejército que Dios mismo marchaba delante de ellos. La batalla estaba a punto de comenzar, y el destino de Israel se definiría en un enfrentamiento donde lo divino y lo humano convergerían. ¿Podría un ejército sin recursos derrotar a una fuerza tan poderosa? Débora sabía que la respuesta estaba en la promesa de Dios. La hora de la verdad estaba cerca. El día de la batalla llegó, y el escenario estaba preparado en el valle cercano al río Sison, al pie del monte Tabor. Débora, fiel a su llamado, no solo permanecía junto a Barak, sino que también inspiraba al ejército con sus palabras llenas de fe. Frente a ellos se encontraba el imponente ejército de Sísara, equipado con carros de hierro que parecían invencibles. El contraste era claro. Una fuerza humana bien armada contra un grupo de israelitas sin recursos tecnológicos significativos. Cuando todo estaba listo, Débora alzó su voz y proclamó la palabra del Señor. Levántate, porque hoy es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso el Señor no ha salido delante de ti? Jueces 4:14. Estas palabras no eran solo una orden, sino una confirmación de que la batalla ya estaba ganada por la intervención divina. Con esta declaración, Barak y su ejército descendieron del monte Tabor, listos para enfrentarse al enemigo. Lo que sucedió después fue un acto extraordinario de la mano de Dios. Según el relato bíblico, una tormenta repentina desató lluvias torrenciales, haciendo que el río Sison se desbordara. El agua, combinada con el lodo que se formó en el campo de batalla, inutilizó los temidos carros de hierro de Sísara. Lo que antes era su mayor ventaja estratégica se convirtió en su mayor debilidad. Los soldados cananeos, atrapados y desorganizados, comenzaron a caer en caos, mientras el ejército israelita avanzaba con una fuerza imparable. El pánico se apoderó de las tropas de Sísara, que comenzaron a huir. Incluso su valiente general abandonó su carro y escapó a pie, dejando atrás a su ejército en completa derrota. Fue un espectáculo impactante, un ejército humilde, fortalecido por la fe y dirigido por una líder profética, desmantelando a una fuerza que parecía invencible. Débora había profetizado correctamente. No fue la fuerza militar ni la estrategia lo que aseguró la victoria, sino la intervención directa de Dios. La lluvia, el barro y el pánico no fueron coincidencias. Fueron herramientas divinas utilizadas para cumplir su promesa. Sin embargo, la historia aún no había terminado. Sísara seguía con vida, huyendo desesperadamente en busca de refugio. ¿Dónde se ocultaría este temido general? ¿Y cómo se cumpliría la profecía de Débora de que una mujer tendría la honra de la victoria? Lo que sucedió después sellaría el destino del enemigo de Israel y pondría fin a años de opresión.
Después de la gran derrota en el río Cisón, Sísara, el líder militar de los cananeos, logró escapar, pero no por mucho tiempo. A pesar de la humillante derrota de su ejército, Sísara no estaba dispuesto a rendirse sin luchar por su vida. Corrió hacia el campo cercano, buscando refugio en la casa de Jael, una mujer de la tribu de Kenita, que aparentemente no tenía relación con el conflicto entre los israelitas y los cananeos, pero que, en realidad, formaría una parte crucial del plan divino. Jael, al ver llegar a Sísara agotado y huyendo de la derrota, lo acogió en su tienda. El general, con la confianza de que nadie lo perseguiría, pidió a Jael que le diera un poco de agua para beber y le solicitó que no dejara que los israelitas lo encontraran. Ella le ofreció leche y él se acomodó en la tienda, agotado por la huida. Sísara pidió que Jael lo cubriera con una manta mientras descansaba. Era la oportunidad que Jael había estado esperando. Sabía que este hombre había causado un sufrimiento inmenso a su pueblo y que su vida debía ser tomada para que se cumpliera la justicia de Dios. A pesar de las convenciones de la época, Jael actuó sin vacilar. Mientras Sísara se dormía profundamente, ella tomó un estilete, una especie de martillo largo, y lo clavó en su cabeza, matándolo instantáneamente. La muerte de Sísara no solo fue un acto de justicia, sino también el cumplimiento de la profecía que Débora había pronunciado. Dios había dicho que la honra de esta victoria no será tuya, sino que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Jueces 4:9. Jael, una mujer aparentemente fuera de lugar en esta historia de guerra, se convirtió en la heroína final, sellando la victoria de Israel. Cuando Barak llegó a la tienda de Jael y vio el cuerpo de Sísara, el cumplimiento de la palabra de Débora fue evidente. La gloria de la victoria, en realidad, había sido entregada a una mujer, como Dios lo había prometido. Jael, aunque no era una guerrera de renombre, había jugado un papel crucial en la derrota del ejército cananeo. El acto de Jael no solo fue una victoria militar, sino también una manifestación de la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Con la muerte de Sísara, la amenaza para Israel se desvaneció por completo, y la nación pudo respirar finalmente en paz después de tantos años de opresión. La victoria de Israel, sin embargo, no fue solo el resultado de la valentía de Barak o la sabiduría de Débora, sino también de la obediencia divina de mujeres como Jael, que desempeñaron papeles inesperados pero esenciales en el plan de Dios. La historia de Débora y su ejército no solo sería un recordatorio de la fidelidad de Dios, sino también de cómo el destino de naciones puede cambiar a través de personas obedientes, dispuestas a actuar según la voluntad divina, sin importar su género o posición social. La paz de Israel estaba asegurada, pero esta victoria sería solo un reflejo del poder y la justicia del Dios que nunca abandona a su pueblo. Tras la victoria rotunda sobre los cananeos y la muerte de Sísara, Israel vivió un tiempo de descanso y paz, pero lo que siguió a la batalla fue tan significativo como la misma lucha, la canción de Débora y Barak. Este cántico, conocido como el Cántico de Débora, no solo celebraba la victoria, sino que también exclamaba la gloria de Dios, quien había guiado a su pueblo a través de una victoria que parecía imposible. El cántico, que se encuentra en Jueces 5, es una de las expresiones de alabanza más profundas en la Escritura, donde se reconoce la intervención divina como el verdadero motor de la victoria. Débora, la profetisa y líder espiritual de Israel, comenzó la canción con una declaración de agradecimiento a Dios. Cuando los príncipes de Israel tomaron la delantera, cuando el pueblo se ofreció voluntariamente, bendecid al Señor. Jueces 5:2.
Esta introducción no era solo una celebración de los guerreros, sino una invitación a recordar que la victoria no fue alcanzada por la fuerza humana, sino por la voluntad de Dios. Ella reconoció que el pueblo de Israel, aunque dispuesto a luchar, solo pudo vencer gracias a la intervención sobrenatural de Dios, quien había desbaratado el ejército de Sísara. El cántico de Débora también recuerda las circunstancias difíciles que enfrentaron los israelitas antes de la batalla. Los caminos estaban desolados y el pueblo de Israel había estado viviendo en la inseguridad. No había guerrero que se levantara hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Jueces 5, 6, 7. En estas palabras, Débora no solo reconoce la falta de liderazgo, sino que subraya el papel crucial que ella misma desempeñó como la guía espiritual y militar del pueblo. Ella se presenta como una madre que cuida y lidera a su nación en tiempos de oscuridad. Pero la alabanza no fue solo para la intervención divina y para el pueblo de Israel. También hubo un fuerte reproche hacia aquellos que no respondieron al llamado de la guerra. Las tribus de Rubén, Gad, Dan y Aser no se unieron al combate, y Débora no dejó de señalar su inacción. Su reproche, sin embargo, no restó fuerza a su agradecimiento por aquellos que se levantaron a luchar, como las tribus de Zabulón y Neftalí, quienes valientemente acudieron al llamado. El corazón de Zabulón y Neftalí fue el corazón de guerreros. Jueces 5:18. Este contraste entre la obediencia de algunos y la apatía de otros se refleja a lo largo de todo el cántico, subrayando que la victoria no fue solo el resultado de la intervención divina, sino también de la fidelidad y valentía de aquellos que respondieron al llamado de Dios. El cántico de Débora es también una expresión profunda de fe. Ella no solo celebra la victoria, sino que reconoce a Dios como el verdadero guerrero, quien peleó la batalla por Israel. El Señor peleó por ellos, dice Débora, y a través de esta declaración reafirma que la gloria de la victoria no es para los hombres, sino para el Dios que obra milagros. La lluvia, la tormenta y el caos en el campamento de Sísara fueron, en sus ojos, la mano directa de Dios, guiando la batalla y asegurando que sus propósitos se cumplieran. El cántico culmina en una bendición para Jael, quien había derrotado a Sísara, y en un último recordatorio de cómo la victoria fue obtenida a través de un plan divino inesperado. Bendita seas entre las mujeres, Jael. En la tienda derrotó a Sísara. Jueces 5:24. Con estas palabras, Débora reconoce que aunque la batalla fue librada por muchos, la honra de la victoria fue entregada a una mujer, cumpliendo la profecía de que una mujer sería quien daría el golpe final al enemigo de Israel. El cántico de Débora no solo fue una expresión de gratitud, sino un recordatorio de que la soberanía de Dios gobierna sobre todas las circunstancias. La victoria sobre Sísara no fue solo un triunfo militar, sino una demostración clara de que Dios, en su sabiduría, elige cómo y cuándo intervenir. La alabanza final es para un Dios que nunca abandona a su pueblo, quien lo salva, lo guía y lo restaura, asegurando que a pesar de la dificultad, siempre haya un camino hacia la libertad y la paz. La paz que Israel experimentó tras la victoria fue un testimonio del poder divino, pero también del liderazgo fiel de Débora, quien nunca dudó de la promesa de Dios. Tras la derrota de Sísara y el canto de alabanza que resonó por todo Israel, un tiempo de paz y prosperidad se instaló sobre la nación. La victoria de Débora, junto con la intervención divina, marcó un hito fundamental en la historia de Israel. Después de años de opresión, el pueblo pudo experimentar una paz duradera que, según el relato bíblico, perduró durante 40 años.
Este período no solo fue de tranquilidad, sino también de restauración espiritual y política para Israel. Débora no solo fue una líder militar, sino también una jueza sabia y justa, y su influencia se hizo sentir mucho después de la victoria. Durante esos 40 años de paz, Israel floreció bajo su liderazgo. La gente acudía a ella para resolver disputas y buscar sabiduría en los asuntos legales y espirituales. Ella era una figura central que representaba la justicia y la dirección de Dios en una época en la que el pueblo necesitaba guía. Su rol como juez no solo era administrativo, sino profundamente espiritual. Ella actuaba como un canal a través del cual el pueblo podía escuchar la voz de Dios y aplicar su voluntad en las decisiones cotidianas. Este periodo de paz también fue crucial para el fortalecimiento de la nación. La caída de los cananeos y la eliminación de Sísara no solo eliminaron una amenaza inmediata, sino que también enviaron un mensaje poderoso a las otras naciones que rodeaban Israel. El Dios de Israel era un Dios de poder, capaz de derribar imperios y traer justicia a su pueblo. La paz y la prosperidad que siguieron a la victoria mostraron la validez de la fe en Dios y fueron un testimonio vivo del poder de la obediencia. Durante estos años, Israel se fortaleció tanto espiritualmente como materialmente. Sin embargo, la paz no era solo una cuestión de ausencia de guerra. Era un tiempo de restauración del orden divino. Débora y Barak, como los líderes del pueblo, hicieron todo lo posible por consolidar la victoria en el corazón de la nación. Ellos sabían que la verdadera paz no dependía de la derrota de un solo enemigo, sino de la fidelidad continua a Dios. Fue durante este tiempo que el pueblo de Israel experimentó una renovación en su compromiso con el Señor, recordando las lecciones de la batalla, la obediencia y la intervención divina. Aunque Israel disfrutó de una paz significativa, el relato bíblico también nos recuerda que esta paz no duró para siempre. Eventualmente, como es típico en el ciclo de la historia de los jueces, el pueblo de Israel comenzó a apartarse de Dios. La prosperidad y la paz dieron paso con el tiempo a la decadencia espiritual, y el pueblo olvidó la lección aprendida a través de la batalla contra los cananeos. Sin embargo, la victoria de Débora sigue siendo un testimonio perdurable de cómo un líder fiel, guiado por la voluntad de Dios, puede cambiar el curso de la historia de una nación. La paz que vivió Israel durante esos 40 años no solo marcó un tiempo de prosperidad material, sino que también fue un reflejo del propósito divino para su pueblo. Fue un recordatorio de que, aunque los tiempos de crisis pueden ser inevitables, la intervención de Dios, cuando su pueblo es fiel, puede traer restauración y bendición. La figura de Débora, una mujer que lideró a Israel en tiempos de adversidad, se convirtió en un ejemplo de valentía, sabiduría y obediencia a la voluntad de Dios. Y su legado perduró en la historia de Israel como un modelo de liderazgo piadoso y eficaz. El impacto de Débora no terminó con su tiempo de liderazgo ni con la paz que trajo a Israel tras la victoria sobre Sísara. Su legado trascendió generaciones, convirtiéndose en una figura central en la historia espiritual y política del pueblo de Israel. La historia de Débora no solo inspiró a sus contemporáneos, sino que también dejó una huella profunda en las futuras generaciones, tanto en la nación de Israel como en la tradición judeo-cristiana. Débora fue más que una líder militar o una jueza en su tiempo. Ella representaba la obediencia inquebrantable a la voluntad de Dios. A lo largo de su vida, mostró que la verdadera grandeza radica en la disposición a cumplir el propósito de Dios, independientemente de los obstáculos o del contexto en el que se viva. En una época en la que las mujeres eran generalmente excluidas de los roles de liderazgo, Débora demostró que Dios puede utilizar a quien Él elige, sin importar el género ni la posición social.
Su ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis sentó las bases para la participación activa de las mujeres en los asuntos públicos y espirituales en Israel. Esto se convirtió en un testimonio de la capacidad de Dios para utilizar a cualquier persona, independientemente de las circunstancias, para cumplir sus propósitos divinos. Además, su legado como jueza se mantuvo como modelo de justicia y sabiduría en Israel. Como líder espiritual y política, Débora no solo tomó decisiones sobre cuestiones legales, sino que también fue una figura de sabiduría moral y ética. En sus decisiones reflejaba el carácter de Dios, buscando siempre la equidad y la verdad. Esta justicia, guiada por la voluntad divina, dejó una profunda marca en la estructura social y jurídica de Israel, mostrando que la justicia de Dios no solo era un concepto abstracto, sino algo que debía ser aplicado en la vida diaria de su pueblo. Débora también dejó una lección vital sobre la importancia de la fe activa. Su vida fue un testimonio de que la fe en Dios debe traducirse en acciones concretas. Cuando el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de los cananeos, Débora no se quedó pasiva ni conformista. En lugar de rendirse ante la adversidad, ella actuó con valentía, guiando a la nación hacia la victoria bajo la dirección de Dios. Esto no solo inspiró a los israelitas de su tiempo, sino que también se convirtió en un ejemplo perdurable para generaciones futuras, enseñando que la fe en Dios debe manifestarse en una acción decidida frente a las pruebas. La canción de Débora, que se canta en el Cántico de Débora, Jueces 5, también se convirtió en una de las expresiones más importantes de alabanza y gratitud a Dios en la tradición israelita. En ella, Débora no solo celebró la victoria de la nación, sino que también recordó la fidelidad de Dios a su pueblo y la necesidad de obedecer su voluntad. Este cántico, que se ha transmitido a lo largo de los siglos, refleja el corazón de Débora. Un corazón lleno de adoración a un Dios que lucha por su pueblo y que, a través de líderes obedientes como ella, trae la liberación. En términos espirituales, el legado de Débora también ha sido una inspiración para los cristianos a lo largo de la historia. Su liderazgo basado en la fe, la sabiduría y la valentía ha sido un modelo de liderazgo cristiano que busca reflejar los principios del reino de Dios. Muchos han visto en ella una representación de la sabiduría divina aplicada en tiempos de crisis y una figura que simboliza la importancia de la mujer en la obra de Dios. A lo largo de los siglos, la figura de Débora ha sido reconocida como una mujer que, a pesar de las limitaciones sociales de su tiempo, rompió barreras y llevó a Israel a una victoria importante, con un liderazgo valiente y piadoso que perdura como un modelo. En la historia de la salvación, su vida y su obra siguen siendo recordadas, no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo, con una fe inquebrantable en el poder y la dirección de Dios. Débora nos enseña que el liderazgo verdadero no se mide por el poder personal, sino por la capacidad de obedecer y servir a un propósito superior. Su vida sigue siendo un faro de esperanza y ejemplo para todos aquellos que, en medio de las dificultades, buscan seguir el llamado de Dios. La historia de Débora no es solo una narración antigua que pertenece al pasado, sino que tiene importantes lecciones y relevancia para el mundo contemporáneo. A través de su vida, liderazgo y fe, Débora se presenta como una figura que aún inspira a millones, mostrando cómo el carácter y la obediencia a Dios pueden transformar no solo a una nación, sino a individuos y comunidades a lo largo de los siglos. Su ejemplo sigue siendo un modelo de lo que significa vivir con propósito, integridad y valentía. Uno de los aspectos más poderosos del legado de Débora es su capacidad para liderar en tiempos de crisis. Hoy en día
Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, divisiones y desafíos. El liderazgo auténtico, basado en principios sólidos, sigue siendo necesario, tanto en el ámbito político como en el personal. Débora nos enseña que el liderazgo verdadero no se trata solo de poder o autoridad, sino de la capacidad para inspirar, guiar y proteger a otros en momentos de necesidad. En el mundo moderno, este tipo de liderazgo es vital para enfrentar los desafíos sociales, políticos y espirituales, desde conflictos internacionales hasta la lucha por la justicia social. Además, el ejemplo de Débora resalta la importancia de la fe activa. En un contexto donde a menudo se enfatiza el individualismo y la autosuficiencia, Débora nos recuerda que la verdadera fuerza no proviene de la arrogancia personal, sino de la dependencia en Dios. Su vida es un testimonio de cómo la fe puede transformar situaciones aparentemente imposibles, como lo hizo en la batalla contra Sísara. En un mundo moderno que busca respuestas a través de la ciencia, la tecnología o el poder material, la historia de Débora nos invita a recordar que, al final, la sabiduría divina y la obediencia a Dios siguen siendo esenciales para tomar decisiones justas y efectivas. En cuanto a las mujeres, Débora representa un modelo de empoderamiento femenino, en un tiempo donde las mujeres a menudo estaban relegadas a un papel secundario en la sociedad. Débora se levantó como una líder militar y espiritual prominente, desafiando las expectativas y mostrando que Dios puede utilizar a cualquier persona, sin importar su género, para cumplir su propósito. Hoy, su historia sigue siendo un símbolo de esperanza para mujeres en todo el mundo que buscan liderar en diversos campos, desde el ámbito empresarial hasta el ministerio, la política y más allá. Débora demuestra que las mujeres, cuando son guiadas por la voluntad de Dios, pueden cambiar el curso de la historia y hacer frente a los desafíos más grandes. En un nivel más profundo, la historia de Débora también nos invita a reflexionar sobre la justicia y la equidad. Como jueza, Débora fue conocida por su sabiduría y su imparcialidad. Su papel nos desafía a buscar un liderazgo que valore la justicia divina por encima de las preferencias personales o los intereses políticos. En un mundo contemporáneo lleno de corrupción, discriminación y desigualdad, Débora es un ejemplo de cómo la justicia verdadera no se basa en la parcialidad ni en la manipulación, sino en la capacidad de aplicar principios justos y equilibrados para el beneficio de todos. Hoy, más que nunca, necesitamos líderes que defiendan la justicia, tal como lo hizo Débora, sin temor ni favoritismo. Por último, la historia de Débora también nos enseña el poder de la unidad en la fe. En su victoria sobre los cananeos, fue esencial que el pueblo de Israel se uniera bajo un propósito común. Hoy, en un mundo fragmentado por diferencias religiosas, raciales y políticas, la unidad bajo los principios de la fe es crucial. El ejemplo de Débora resalta la importancia de trabajar juntos hacia un objetivo común, confiando en que, si estamos unidos en la voluntad de Dios, las barreras que parecen insuperables pueden ser derribadas. En resumen, el legado de Débora no se limita a su tiempo. Su historia, llena de valentía, sabiduría, fe y justicia, sigue siendo relevante hoy en día. Nos desafía a ser líderes más sabios, a vivir nuestra fe de manera activa, a buscar justicia en todos los aspectos de nuestra vida y a recordar que Dios puede usarnos en cualquier circunstancia para cumplir su propósito. La vida de Débora sigue siendo un faro de inspiración para todos aquellos que desean vivir de acuerdo con los principios divinos y transformar el mundo a su alrededor, como ella lo hizo hace miles de años.